aprender, observando y analizando la realidad, ha sido una de las fuentes del progreso humano. Mientras piensan y elaboran conclusiones que les permitan llegar a la solución del problema propuesto, estos niños emplean la más formidable herramienta que ninguna otra especie haya tenido a su alcance: la maravillosa máquina de la inteligencia. Gracias a esa capacidad, estos potenciales investigadores, que tal vez un día serán beneficiarios de un testamento escrito en el siglo XIX, se aventuran hoy en el desconocido mundo de la ciencia y comprueban que a cada paso puede esperarles una sorpresa. Es una realización de Producciones Documentales Proartel Argentina. El resto de todos mis bienes será distribuido de la siguiente manera. El capital deberá ser invertido por los ejecutores de mi testamento en seguras acciones cuyos intereses deberán ser distribuidos anualmente en premios en favor de aquellos que durante el año anterior hayan legado el mayor beneficio en favor de la humanidad. El hombre que escribió estas líneas se llamaba Alfred Nobel, y de acuerdo a su última voluntad, desde 1901, el premio se ha entregado a hombres distinguidos en ciencias, literatura y paz. La brillante ceremonia que atrae cada año el interés de todo el mundo conmemora el aniversario de la muerte de Nobel, que se produjo el 10 de diciembre de 1896, poniendo fin a una vida intensa, azarosa y creativa, iniciada en Estocolmo 63 años atrás. Pero estas fechas, que limitan su espacio vital, representan solo una fracción del tiempo de la humanidad, donde muchos hombres, antes y después de Nobel, han usado a la inteligencia como el hilo conductor que les ha permitido avanzar, siempre un poco más, en el infinito laberinto del conocimiento. Hoy presentamos Cerebros Privilegiados. Locución: Ernesto Fritz. Investigación técnica y guión: Marta Diana. Coordinación de guión: Guillermo Hardwick. Producción ejecutiva y realización: Eduardo Terrile. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de resolver problemas previamente percibidos por el individuo. Estos problemas percibidos por el individuo son hechos gracias al accionar de miles y miles de células que se encuentran en el sistema nervioso central, fundamentalmente en el cerebro. Estas células, llamadas neuronas, se comunican entre sí, se hablan entre sí de alguna forma, gracias a la presencia de mensajeros químicos, del accionar de estos mensajeros químicos, de las interconexiones que hay en este cerebro tan plástico, nace esta inteligencia. Esta inteligencia que necesita para poder efectuarse la presencia de una esfera emocional que se encuentra muy adentro de ese cerebro, de una esfera valorativa que permite que el individuo reaccione en forma adecuada a situaciones significativas para él, y de esa esfera intelectual, que es el llamado neocórtex, que filogenéticamente es la parte más nueva que ha aparecido en el cerebro que lleva el ser humano. A medida que el individuo percibe mejor y resuelve mejor problemas de complejidad progresiva, va aumentando la capacidad intelectual de este individuo
Y cuando la complejización es mucho mayor, estamos frente al genio. Immanuel Nobel, padre de Alfred, era un inventor que en 1838 decidió trasladarse con su familia a Rusia por algunos problemas económicos. Instalado en San Petersburgo, se dedicó a la fabricación de minas para el ejército y la marina del zar Nicolás I. El inventor italiano Ascanio Sobrero había conseguido un poderoso explosivo virtiendo glicerina en una mezcla de ácidos sulfúrico y nítrico. Estas experiencias fueron aprovechadas por los Nobel e interesaron especialmente a Alfred, que se dedicó a estudiar química y fabricación de explosivos. Siguiendo lo establecido por Sobrero, realizó incansablemente muchísimos experimentos. Así fue como finalmente logró ser el primer hombre del mundo en controlar con éxito una explosión. Su método fue introducir una probeta con nitroglicerina en un tubo de metal lleno de pólvora y utilizar el corcho a manera de mecha. En 1836 regresó a Suecia y trabajó junto con su padre en una pequeña fábrica establecida en Estocolmo para la producción de aceite explosivo. El sistema utilizado para conseguir la explosión era hacer detonar una pequeña cantidad de pólvora que hacía explotar una gran cantidad de nitroglicerina. Favorecido por el éxito comercial, Alfred Nobel fundó su primera empresa en el otoño de 1864, estableciendo su cuartel general en una barca fuera de Estocolmo. Pero el 3 de septiembre de ese mismo año, la tragedia enluta su vida. En una explosión que destruye una propiedad de la familia, muere su hermano Emil junto a otras 4 personas. En la primavera de 1865, Alfred Nobel salió de Suecia para establecer negocios en el extranjero y fundó su primera fábrica de explosivos en Alemania. Pero la nitroglicerina continuaba siendo un material misterioso que ponía en grave riesgo a aquellos que la transportaban, y una larga serie de accidentes comenzó a conocerse. Los gobiernos de todo el mundo comenzaron a prohibir el transporte y la venta del aceite explosivo. Alfred Nobel se enteró de la noticia en Estados Unidos cuando estaba a punto de establecer una fábrica. Desesperado, convocó a la prensa y realizó una demostración pública para demostrar que el aceite explosivo no era peligroso. Ante sus aterrados observadores, le prendió fuego a la nitroglicerina. Luego rompió una botella que contenía el mismo líquido sin que detonara, y para completar la exhibición demostró cómo se podía producir un estallido. Si se utiliza aserrín de embalaje y se lo embebe con nitroglicerina, se produce un incremento de temperatura que puede resultar peligroso si entra en contacto con una chispa. Sin embargo, otro accidente fatal le fue comunicado a Nobel. La fábrica de Künbert había volado por los aires. Apesadumbrado, Nobel comprendió que había llegado a un momento decisivo. Y como no estaba dispuesto a sentirse derrotado, comenzó a experimentar nuevos elementos que solucionaran su problema.
Para conseguir reducir la peligrosidad del aceite explosivo, trabajó en mezclas de diferentes sustancias. Finalmente, a comienzos de 1867, el público pudo enterarse de un nuevo producto logrado por el infatigable inventor, la dinamita o el explosivo de seguridad de Nobel. Con el mismo poder explosivo que la nitroglicerina, la dinamita se promocionó como sustancia menos peligrosa para utilizar y trasladar. El éxito no se hizo esperar. Alentado por su descubrimiento, Nobel comenzó a construir fábricas en un país tras otro. Muy pronto el ritmo de trabajo fue agotador. Como no confiaba en nadie, se nombró presidente de todas las empresas, lo que además de exigirle una gran dedicación, lo obligaba a viajar constantemente. Compró una casa en la avenida Malakoff, muy cerca del Arco de Triunfo, pero sus ocupaciones y su fortuna no lograban disimular el gran vacío que había en su vida afectiva. Desde allí, reflexionó amargamente. Me encuentro tan solo en esta gran ciudad, tanto que la vida me parece desolada y triste, tan aislado de toda la gente. A mi edad, todos sienten la necesidad de tener cerca de sí a alguien, un alguien por quien vivir y amar. Ya en su juventud, el amor le había causado un gran dolor cuando murió su novia. Desde entonces, sumergido en el trabajo, había dejado a un lado sus relaciones con mujeres y ahora se sentía abrumado por la soledad. Con ese peso en el alma, trabajó duramente 10 años sin procurarse siquiera la ayuda de una secretaria y sin interrumpir sus constantes viajes por toda Europa. Finalmente, vencido tal vez por la soledad y la angustia de su quebrantada salud, publicó un aviso en un diario de Viena. Caballero de edad, vastamente educado, residente en París, busca dama versada en idiomas, de edad madura, como secretaria y ama de llaves. El aviso fue contestado por Berta Kinsky, condesa de Viena de 33 años de edad. Se encontraron y ella fue inmediatamente aceptada. Más tarde, Nobel le propuso matrimonio, pero fue rechazado. Ella regresó a Viena y él se encontró más solo que nunca. Trabajando un día en un experimento, sufrió una lastimadura y cubrió la herida con colodión. Dolorido, no pudo dormir esa noche y se concentró en el problema que venía investigando. De pronto comprendió que el colodión era la solución buscada y corrió al laboratorio. Eran las 4 de la mañana, pero se dedicó afanosamente a buscar la proporción correcta en una mezcla de nitrocelulosa y nitroglicerina. La experiencia fue exitosa y llamó al producto calea explosiva. Cuando su ayudante Fehrenbach se presentó en el laboratorio a la mañana siguiente, pudo ver el nuevo explosivo que fue definido como relativamente seguro y con el mismo poder que la dinamita. Desde 1875 hasta 1885 no registró ninguna patente nueva y se dedicó enteramente a la conducción de sus empresas. Pero agitados vientos políticos enturbiaban el panorama histórico de la Europa del 80, conmovida por el pacifismo y el ultranacionalismo. Coincidiendo con una carrera de armamentismo competitivo, Nobel produjo su primer y único invento estrictamente militar, balastita. El haber conseguido primeros resultados satisfactorios significó un duro golpe a las expectativas de investigadores franceses que perseguían el mismo objetivo. Nobel ofreció sus derechos al gobierno francés, pero fue rechazado. Entonces se los ofreció a Italia. Inmediatamente una campaña de desprestigio fue lanzada en su contra. Acusado de traidor, se vio forzado a dejar Francia e instalarse en Italia. La tristeza del exilio hizo empeorar su mala salud afectada por terribles dolores de cabeza y malestares cardíacos. Sin esperanzas de recuperarse,
escribió con palabras premonitorias cómo llegaría su fin. Sin el calor de hogar, sin la mano de un hijo o de una esposa sobre mi frente mientras que se enfría. Y así fue. Lejos de su Estocolmo natal, murió solo el 10 de diciembre de 1896. Cerebros privilegiados existen. Tenemos, por ejemplo, el cerebro de Einstein, que ha sido tan estudiado y tan vapuleado que cada cual se ha llevado un pedacito, un trozo de ese cerebro para estudiarlo. Y saben, tiene la misma cantidad de esas células, neuronas, que tenemos cualquiera de todos nosotros. Pero se ha demostrado que ese cerebro posee otras células, como también las poseemos nosotros, que no se llaman neuronas, sino se llaman neuroglías, que son células nodrizas que alimentan a esas neuronas. Y el cerebro de Einstein tiene mayor cantidad de esas células que le permiten a esas neuronas una mayor oxigenación. Y uno se pregunta también si existiría una geografía de esa inteligencia. Yo pienso que sí, pero no porque ese cerebro privilegiado se haga gracias a la geografía, porque ese cerebro privilegiado nace, no se hace. No tiene el cerebro privilegiado quien quiere, sino quien puede. ¿Y por qué puede? Puede por factores genéticos, puede porque a lo mejor porque tiene mayor cantidad de esas células nodrizas. Y como pudo en todas partes del mundo, también lo pudo en la Argentina, donde esos cerebros privilegiados han abundado y han hecho historia y han hecho época y han hecho escuela en todo el mundo. Y me refiero, por ejemplo, al profesor Bernardo Usay, al profesor Leloir, al profesor Milstein. Mi padre, Bernardo Alberto Usay, recibió el premio Nobel en el año 1947. Fue el primer premio Nobel de Ciencias otorgado a un investigador argentino por sus contribuciones a el conocimiento del metabolismo de los hidratos de carbono y el papel de las secreciones del lóbulo anterior de la hipófisis en la regulación de la glucemia. Este es un descubrimiento que ha traído consecuencias importantes en el manejo de los pacientes diabéticos, desde que los antidiabéticos orales se basan en este descubrimiento, que fue realizado en nuestro país. Sería imposible separar la evolución de la ciencia argentina de la figura ejemplar del doctor Usay. Desdeñando honores y mejores condiciones de trabajo en el exterior, prefirió permanecer junto a su equipo, formado por destacados profesionales, abriendo caminos en la investigación todavía joven del país de entonces, donde más tarde vería crecer a sus nietos. Un brillante discípulo del doctor Usay, Luis Federico Leloir, realizó trabajos fundamentales para comprender el metabolismo de los hidratos de carbono y nuevamente el Comité Nobel distinguió a un argentino. Papá salió como todas las mañanas al laboratorio y cuando llegó se vio que algo raro pasaba porque estaba lleno de periodistas. A partir de este momento y hasta que viajamos a Suecia fueron unos días muy llenos de llamados, de periodismo. Papá perdió totalmente la calma. Viajamos unos días antes de la entrega del premio. La imagen de un argentino nacido en París, felicitado por un soberano sueco, invita a reflexionar sobre la universalidad de la pasión por el conocimiento que Leloir sintió vivamente. Yo diría que fue una pasión que fue increyendo, que nunca ya se pudo deslindar, que era una cosa que lo atrapó muchísimo toda su vida, que veía posibilidades ilimitadas en las cosas que averiguaba, que fue con la gente con la cual se pudo contactar
y bueno, y él tenía también un sentido inmenso de responsabilidad y de hacer lo mejor posible aquello que había emprendido y de hacer unas cosas útiles. Le importaba muchísimo que lo que él hacía fuera útil, como que a veces lo comentaba de noche. Ese deseo de utilidad que durante más de 40 años ligó su destino a la ciencia en general y a la Fundación Campomar en particular, marcaron en su trabajo un estilo de inconfundible modestia y dedicación que solo se interrumpió con su muerte, ocurrida el 2 de diciembre de 1987. Hay gente que lo hace, que dice cosas emocionantes. Por ahí viene una señora y dice: gracias, doctor, por todo lo que ha hecho por nosotros. Y a mí me hace sonrojar porque no sé qué puedo haber hecho por esa gente. Pero realmente hay gente tan agradecida que... La entrega del premio Nobel a Milstein y Köhler en el año 84 por su descubrimiento de los anticuerpos monoclonales coronó, en el caso del primero, una historia comenzada en Argentina muchos años antes, tal vez mientras preparaba su tesis trabajando paralelamente en un laboratorio de análisis clínicos o cuando obtuvo una beca para perfeccionarse en el exterior. Pero en este argentino jovial y deportista, amante de largas caminatas, la historia podría remontarse mucho más atrás, cuando desde niño se empeñaba en encontrar todas las respuestas. Era un chico normal, con ciertas características propias de cada uno. Y además de todo eso, lo único que él tenía en particular, que era muy caprichoso, muy travieso, y estudiaba bien, porque no tuvo muchos problemas. Él absorbía rápido, concebía rápido lo que le daban para hacer y no se preocupaba mucho si lo hacía bien o no lo hacía bien, tanto es así que hasta hoy la letra es mala. Las fotos de familia nos devuelven la riqueza de imágenes de un tiempo que ya fue, cuando la niñez y el genio miraban con idéntico interés la vasta perspectiva del mundo. Piensa o supone más bien de que una de estas cosas que cuando él estaba buscando libros, leyendo, entonces la madre le recomendó el libro que se llama Buscadores de microbios. Cuando leyó, dice, este libro, piensa o supone de que esto le dio el primer impulso para decir que se va a dedicar a ciencias. Una de las virtudes de la inteligencia es su efecto multiplicador. ¿Qué es esto? Es el encadenamiento de conocimientos. Pongamos, por ejemplo, que un investigador en un laboratorio hace un gran descubrimiento, pero quedó allí, quedó trunco, porque no pudo seguir adelante. Otro investigador en otro laboratorio hace otro descubrimiento, interesantísimo para lo que él quería realizar. Pero viene el genio, viene ese cerebro privilegiado
que une esas dos cosas, las encadena y hace que tenga una resultante que realmente modifique y sirva de descripción de determinado fenómeno que va a revolucionar realmente la ciencia. Esa es una de las tareas fundamentales del cerebro de ese genio. El genio ve siempre más allá de lo que se ofrece a la mirada. Y así nacen ideas renovadoras. El cuerpo humano, que puede ser adiestrado para el combate, cuenta con defensas naturales que se enfrentan diariamente a invasores microscópicos. Las células encargadas de ese trabajo defensivo fueron descubiertas por el trabajo de muchos hombres de ciencia. Y ahora sabemos que la vanguardia de esa defensa está formada por anticuerpos o antisomas. Igual que proyectiles microscópicos dirigidos rastrean a los invasores. Al reconocer sustancias químicas extrañas en la superficie del invasor, guían a las células asesinas para que realicen el ataque. Las últimas novedades científicas han revelado pormenores de esa lucha que abren un nuevo camino en medicina. La batalla que se libra en el cuerpo es como un interminable juego de suspenso en el que los invasores extraños son buscados constantemente por los antisomas. Estos agentes defensivos, fieles custodios de la supervivencia de la especie humana, se generan gradualmente y, acompañando el desarrollo de un niño, llegan a ser varios billones en un adulto de 40 años. La línea de producción se inicia en la sangre, donde células diferentes generan anticuerpos que serán distintos también entre sí. Pero las células no producen anticuerpos hasta que no tropiezan con el invasor. El encuentro produce un roce entre ambas superficies. En la superficie del invasor hay una mezcla de sustancias químicas. Cada célula reconoce una sola sustancia en la superficie del invasor. Se divide y algunas de las células resultantes comienzan a producir un anticuerpo que se dirige a la sustancia detectada en la superficie del extraño. De este modo, ante cualquier tipo de invasor, el cuerpo humano produce una mezcla de anticuerpos diferentes. Las células que los producen pronto mueren, pero dejan atrás otras células que recuerdan cómo fabricarlos. Así es como, gracias a la constante renovación de células que producen anticuerpos, podemos defendernos de nuevas amenazas. Descifrar las claves de este complejo sistema permitiría ganar un espacio vital para el futuro de la humanidad. El problema atrajo la atención de un cerebro privilegiado como el de César Milstein, quien junto a Georg Köhler y recordando experiencias previas de otros científicos, se embarcó en una serie de experimentos. Recuerdo esos experimentos, aunque debo decir que cuando los hicimos no creíamos que iban a dar resultado. Milstein le inyectó a un ratón un glóbulo rojo de una oveja. Algunas de las células productoras de anticuerpos del ratón reconocieron al glóbulo rojo extraño. Cada célula comenzó a dividirse y a producir antisomas. El resultado fue una enorme mezcla de anticuerpos diferentes. Aunque las células normales tienen capacidad para producir anticuerpos, no lo fabrican en grandes cantidades, ni tampoco permanentemente. No se dividen continuamente, y si las sacamos del cuerpo, se mueren pronto.
Para solucionar este problema, Milstein y Köhler idearon una técnica que actualmente emplean laboratorios de todo el mundo. El primer paso es inocular a un ratón con un antígeno determinado de acuerdo a los anticuerpos que se desea obtener. Durante unos 30 días se deja actuar al sistema inmunitario que frente a la presencia del germen invasor pone en acción sus células productoras de anticuerpos. Estas células están localizadas en el vaso del ratón, que debe ser extraído para obtenerlas y proceder a la etapa siguiente. Las células obtenidas que mueren a los pocos días y no se reproducen en cultivo, son mezcladas con células cancerosas que viven eternamente. Si añadimos una sustancia química, algunas de las células cancerosas se funden con las productoras de anticuerpos y se obtienen entonces células que son inmortales y capaces de generar anticuerpos. Pero había todavía otro problema. Las células del organismo están mezcladas, de modo que los anticuerpos también están mezclados y estos reconocen las mezclas. De modo que si pudiéramos aislar una sola célula y dejarla que se divida, producirá muchos anticuerpos, todos idénticos, que reconocerán solamente un elemento de esa mezcla. Y eso es lo que consiguió César Milstein. Las células están tan diluidas que probablemente habrá una sola en cada uno de estos receptáculos, pero es suficiente para que se divida y forme un grupo de células idénticas. Este grupo se convertirá en un clon o conjunto de células que producen grandes cantidades de un solo tipo de anticuerpo, conocido como anticuerpo monoclonal. Para ser franco, la realidad sobrepasa todo cuanto soñamos jamás. Y debo confesar que continúa asombrándome. No existe prácticamente ninguna rama de la biología que no esté usando este método. Es algo que nosotros nunca pronosticamos. Se ha hablado mucho sobre los usos terapéuticos, el concepto de la bala mágica. Es decir, una vez que hemos podido fabricar reactivos que apuntarán exactamente al punto que uno desea, adherimos esta molécula a una bomba de tiempo que reventará cuando haya tocado el punto exacto. De este modo se curará el cáncer o algo parecido. Yo creo que tal vez haya esperanza de lograr esto en el futuro, y espero que sea así. Sin embargo, pienso que el verdadero impacto no se producirá allí, sino en algún otro, como diría yo, en algún otro aspecto vulgar, pero que en términos de la salud mundial será tal vez más importante, como por ejemplo la erradicación de la malaria. Casi un tercio de la población mundial está amenazado por la malaria, que afecta a 300 millones de personas por año y causa en el mismo periodo de 2 a 4 millones de muertes. Algunas experiencias han mostrado que anticuerpos monoclonales podrían bloquear al parásito transmisor de la malaria, que se encuentra en la saliva del mosquito hembra Anopheles, prácticamente erradicado de la Argentina. Y el día que se logre la vacuna, esta imagen del parásito penetrando un glóbulo rojo será cosa del pasado. En Argentina, la incidencia de malaria es muy escasa, siendo en cambio importante la enfermedad de Chagas, que afecta a unos 2,5 millones de habitantes. La infección chagásica es producida por el Trypanosoma cruzi, parásito cuya transmisión se realiza principalmente a través de la vinchuca. El Trypanosoma cruzi se mantiene en la naturaleza
hospedándose en animales domésticos, silvestres y el hombre. La transmisión se produce cuando una vinchuca infectada, al alimentarse con la sangre de un ser humano sano, deposita una deyección que penetra en la piel o las mucosas. Una estimación de la prevalencia de la infección en América Latina establece la existencia de 65 millones de personas expuestas a la infección, y por esa razón los esfuerzos de los investigadores se dirigen a lograr una vacuna. También en este campo los anticuerpos monoclonales son de gran utilidad para la obtención de antígenos y el diagnóstico adecuado. Una de las principales líneas de investigación del Instituto Fatal Chabén es tendiente a la obtención de una vacuna contra la enfermedad de Chagas. En ese sentido, estamos utilizando anticuerpos monoclonales para obtener distintos antígenos del Trypanosoma cruzi. De alguna manera, estamos siguiendo las líneas que se han utilizado en malaria para obtener dicho objetivo. La gran capacidad de identificación que se alcanza con la tecnología monoclonal permite realizar diagnósticos de precisión en las leucemias y errores innatos del metabolismo. David Baker nació con uno de estos errores en su sistema inmunológico. Para que el organismo produzca anticuerpos, deben existir dos tipos de linfocitos, los B y los T. Careciendo de los T, el niño no podía producir anticuerpos y por lo tanto no podía defenderse contra las enfermedades. Sin tratamiento, hubiera muerto a los 6 meses y con ayuda de antibióticos podría haber llegado al año. La ayuda provino de su hermana Anita. Los médicos extrajeron células de Anita y las inyectaron en el bebé. Cuando se desarrollaron en el organismo, David consiguió tener un sistema inmunitario normal. Y afortunadamente, el caso de este niño, que tiene ahora un sistema defensivo bisexual, tuvo un final feliz. Si fabricamos anticuerpos específicamente para ciertos tipos de componentes de la superficie celular, entonces podemos dirigir esos anticuerpos hacia las células que llevan estos elementos. También con respecto al cáncer, los anticuerpos monoclonales han demostrado su utilidad. Los anticuerpos que apuntarán hacia un tumor específico son marcados radiactivamente e inyectados a un paciente bajo observación. Una cámara suspendida sobre el paciente detecta la radiación. Al principio, un diluvio de anticuerpos, la corriente amarilla en la pantalla, barre completamente el cuerpo. Pero en un día, la mayor parte de ellos son destruidos, excepto los que se han dirigido a sus objetivos. Actuando como identificadores mágicos, los anticuerpos se adhirieron al tumor canceroso y ahora es posible distinguir una célula enferma de una sana. Dentro del campo de la biotecnología, esta propiedad del anticuerpo se utiliza con éxito para seleccionar y purificar moléculas que luego serán destinadas a tratamientos terapéuticos, en este caso, contra el cáncer. La asombrosa precisión del anticuerpo y las infinitas aplicaciones que día a día se descubren en todo el mundo podrían dar origen a una nueva bioquímica.
Resta saber solamente cómo se siente su descubridor. Anonadado. Cuando uno trabaja en el laboratorio en investigación básica, no espera que ocurran cosas como esta. Recordar es una sensación muy extraña. Cuando consideramos lo que ha ocurrido desde entonces, es como si le hubiera pasado a otra persona, pero a mí, de ningún modo. Cinco argentinos fueron distinguidos con el Premio Nobel. El genio nace, no se hace. Y lo único que se puede hacer con esa inteligencia del normal de la población es la estimulación temprana por todos los sentidos, la vista, el oído, la palabra. Esa estimulación temprana hace que ese cerebro se desarrolle más, porque a medida que el niño va creciendo, va formando nuevos contactos, nuevas asociaciones de esas células que se llaman neuronas, lo que permite un mayor grado de inteligencia, porque para lograr la inteligencia normal se necesita de todo el cerebro. Llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignoráramos cosas que para ellos son tan claras. Muchos son los descubrimientos reservados para las épocas futuras, cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Séneca, Cuestiones Naturales, siglo I.